Continuamos evaluando cómo desarrollar la gráfica de una función. En este caso, pues construyendo primero una tabla de valores de nuestra función. Tenemos la función c de t es igual a menos 1 sobre t más 1. Observemos que esta función pues no tiene un dominio dado de forma explícita, así que vamos a suponer, vamos a establecer que al final de cuentas el dominio de esta función pues lo constituye un dominio algebraico. ¿Qué sería ese espacio? Pues ese dominio algebraico, pues como ya lo hemos indicado, pues debería de estar constituido por todos aquellos valores de t que al sustituirse dentro de mi función, todos aquellos valores reales de t que al sustituirse dentro de mi función me den de salida otro número real. Como esta expresión algebraica que estamos poniendo acá no es otra cosa más que una pues, expresión racional, una fracción algebraica, pues entonces pues vamos a establecer bajo esas circunstancias de que pues en general todos los números reales que entren dentro de mi función me van a dar de salida otro número real, es decir, van a ser parte de mi dominio, excepto los valores que hagan que el denominador se haga cero. ¿Qué significa esto? Mire, pues si estamos tratando de establecer un dominio de esta función que estaría dado a través del dominio algebraico, pues tengo que excluir de estos valores, pues los valores que hacen que mi denominador se haga cero. ¿Cuándo mi denominador se hace cero? Pues cuando t más 1 es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el único valor que hace que t más 1 sea igual a 0, pues va a ser el valor cuando t sea igual a menos 1, ya que le quito 1 a ambos lados de la ecuación o le resto 1 a ambos lados de la ecuación. En ese espacio, entonces ya que hemos establecido estos elementos, pues tengo que tomar en cuenta que básicamente el dominio de mi función va a estar dado ¿por quién? Bueno, va a estar dado por todos los números reales, excepto el valor de t igual a menos 1. En ese caso particular, pues puedo establecer ese esquema o escribir esto como una notación de intervalos yendo desde menos infinito hasta llegar a menos 1, unión, por supuesto, menos 1, el infinito positivo. Cualquiera de las dos formas que lo acabo de escribir es correcto, ya sea que lo ponga de forma descriptiva como está arriba o de forma como intervalos, conjuntos de intervalos como lo estoy poniendo abajo. ¿Qué pasa en este espacio? Mire, pues ya tengo entonces el dominio de la función en el cual pues el único valor que no puedo tomar dentro del dominio es el valor de menos 1, pero sigue siendo una cantidad infinita de valores que puedo tener. ¿Cuáles valores puedo utilizar? ¿Cuáles valores debería de tener para poder construir mi tabla de valores que tengo una cantidad limitada de valores que puedo utilizar o cuáles no? Bueno, en general, pues podríamos establecer pues, que un buen parámetro sigue siendo las intersecciones con los ejes. En el caso de la intersección, por ejemplo, con el eje Y, con el eje T de mi gráfica, pues podríamos encontrar que esta se va a dar cuando C de T pues sea 0. Y en todo caso tendríamos que decir que 0 es igual a menos 1 sobre t más 1. Observemos este elemento que estamos poniendo acá. Si multiplicamos t más 1 en ambos lados de la ecuación, pues t más 1 por 0 sigue siendo 0, pero esto nos daría que t más 1 que multiplica por t más 1 que divide es así 1 y me queda esto como menos 1. Mire, pero 0 no es igual a menos 1, evidentemente. No es igual a menos 1. ¿Qué tengo que interpretar de esta información que estoy obteniendo acá?
Mire, esta información que estoy obteniendo acá me indica que la gráfica no intersecta el eje T. Nunca lo va a tocar. Bueno, pero si nunca va a tocar el eje T, ¿qué utilizo como base para poder establecer más o menos de dónde a dónde debo de graficar para que mi gráfica sea representativa? Bueno, no olvide que la gráfica tiene un espacio singular en donde estamos estableciendo de que cuando t sea igual a -1, pues mi gráfica se va a indefinir, va a ser un punto singular dentro de la gráfica, así que vamos a tomar ese valor como un valor importante que pueda representar efectivamente la manera en que se está dando nuestra gráfica. ¿Qué significa eso? Bueno, quiero saber qué pasa en mi función poco antes de t-1 y qué pasa dentro de mi función poco después de t igual a -1. ¿Qué implica esto? Ya que no tengo intersecciones con el eje T y la intersección con el eje C de T o Y, pues es sumamente sencillo porque nos va a quedar que se va a dar cuando estamos en -1 y eso lo vamos a retomar nuevamente dentro de la tabla de valores que vamos a construir. Pues construyamos nuestra tabla de valores tomando en cuenta que quiero saber qué pasa poco antes de que este valor de t igual a -1 indefine mi función y qué pasa poco después de que este valor de t-1 indefine mi función. Es decir, establezco dentro de mi tabla de valores valores de t, valores de c de t que van a ser evaluados a partir de que tengo menos 1 dividido dentro de menos 1 dividido dentro de t más 1 y eso me va a dar valores de c de t. Bueno, esta tabla es sumamente sencilla de obtener, es sumamente sencilla de establecer a partir de los elementos que estamos indicando. Ese espacio particular, pues retomemos de base el hecho de que quiero encontrar algunos puntos antes de -1 y otros puntos después de -1. Para que nuestra gráfica sea más o menos simétrica respecto a estos valores, pues vamos a utilizar, por ejemplo, para valor de t, el valor de -4, lo que nos daría que c de -4 es igual a menos 1 sobre -4 más 1. Si buscamos, por ejemplo, el valor de -3, c de -3 sería igual a menos 1 dividido dentro de -3 más 1. Si tomamos el valor de -2, pues tendríamos que c de -2 es igual a menos 1 sobre -2 más 1. Vamos a tomar en cuenta voy a dejar un espacio acá, más adelante vamos a ver para qué me sirve este espacio que voy a dejar acá. Si vamos tomando, por ejemplo, el valor de -1 no lo puedo tomar, ¿por qué? Porque en ese punto se indefine mi gráfica, el valor de 0, pues el c de 0, pues para mí sería igual a menos 1 sobre 0 más 1. Si tomo el valor de 1, voy a tener que c de 1 es igual a menos 1 sobre 1 más 1. Si tomo, por ejemplo, el valor de 2, pues voy a tener el c de 2, que es igual a menos 1 sobre
2 más 1. Encuentro estos valores que están acá, insisto, solo lo estoy estableciendo para que tengamos una gráfica relativamente simétrica, en donde menos 4 más 1 va a ser pues menos 3, 1 sobre menos 3 va a ser menos 1/3, por menos 1 nos queda el valor de 1/3. Cuando estamos en menos 3 más 1 va a ser pues menos 2, 1 sobre menos 2 es 1/2, por menos 1 nos va a dar el valor pues específicamente de 1/2. Cuando estamos en menos 2 más 1 va a ser, pues por supuesto, menos 1. 1 sobre menos 1 es menos 1. Por menos 1 nos va a dar el valor de 1 positivo para este espacio particular que tenemos acá. Cuando estamos en 0, pues 0 más 1 es 1. 1 dentro de 1 es 1. Por menos 1, pues nos queda el valor de menos 1. 1 más 1 son 2. 1 dividido dentro de 2 es 1/2. Por menos 1 nos queda como menos 1/2. Cuando estamos en 2 más 1 tenemos 3. 1 dividido dentro de 3 es 1/3. Por menos 1 nos va a quedar el valor de menos 1/3. Si vamos a nuestro plano coordenado cartesiano y nos llevamos estos valores, pues no olvidemos que cuando estamos en menos 4 tengo 1/3. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy en menos 4, pues mi gráfica, mi valor de C de t, que tengo que modificar en este gráfico que estoy poniendo acá, porque aquí todavía tengo un gráfico que estoy poniendo en función de x y f de x, y este gráfico está en función de ¿quién? De t como variable y de c de t como imágenes. Pues entonces estaríamos estableciendo que, sigo insistiendo, cuando estoy en menos 4 tengo una altura de 1/3 acá. Cuando estoy en menos 3 voy a tener una altura de 1/2. Cuando estoy en menos 2 voy a tener una altura de 1. En 1 se indefine. Cuando estoy en 0, pues voy a tener que la intersección con el eje Y se da en menos 1. Cuando estoy en 1, pues tengo que el valor de C de t es menos 1/2, y cuando estoy en 2, pues el valor de C de t es 1/3. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que como indicamos anteriormente, pues nuestra gráfica nunca intersecta el eje t, es decir, no lo toca, puede aproximarse tanto como querramos a él, pero no lo toca. Así que en general, bajo estos valores, pues podríamos decir, mire, pues mi gráfica de mi función debería de ser algo parecido a lo que estamos presentando acá, en donde pues unimos los puntos que encontramos y nunca tocamos el eje t dentro de esa función. Dentro del otro lado, pues de la misma manera, pues no se toca el eje t y seguimos trasladándonos a partir de los valores que acabamos de establecer. Bueno, hasta aquí deberíamos de estar diciendo, pues ya tengo el bosquejo de la gráfica de mi función. Solo que este bosquejo está incompleto. Pero ¿por qué? Si estos son los valores que obtuve, ya que el valor de menos 1, pues dice que mi función se indefine, así que no existe. Un elemento que es importante es establecer esos espacios de que aquí estoy utilizando números enteros por comodidad, por la facilidad de hacerlo, pero en este caso los números enteros no son suficientes para mostrarme las tendencias de mi gráfica. Es más, me está dando un espacio cortado desde menos 2 hasta 0, y desde menos 2 hasta 0 existe una cantidad infinita de números reales que son parte del dominio de mi función, porque el único valor que no es parte del dominio de mi función es el valor de menos 1.
Todos los valores que van desde -1 hasta -2 son parte del dominio de mi función. Todos los valores que van desde -1 hasta 0 son parte del dominio de mi función. Así que es un error bastante común el que cuando nos acostumbramos a solo utilizar números enteros para este tipo de evaluaciones, pues muchas veces pues omitimos o nos comemos valores. ¿Por qué dejé el espacio abierto acá dentro de este esquema? Pues si nos ponemos a pensar, por ejemplo, podríamos establecer que en un momento dado, pues yo quiero, pues, evaluar, cuál es el valor que me daría para CDT. Por ejemplo, cuando estoy acercándome a uno desde la izquierda, pero a un valor intermedio, por ejemplo, entre -2 y -1. Entonces, eso me daría básicamente el valor de menos 1.5. Miren, cuando estoy en 1.5, pues C de menos 1.5 es igual a menos 1 sobre menos 2, menos, en este caso no es menos 2, sino que es menos 1.5 más 1 porque mi función cambia. Pero 1 sobre menos 1.5 más 1 da 0.5. 1 dentro de 0.5 me da menos 2, ya que es negativo, pero por menos 1 me va a dar 2. Entonces existen más valores que sí son parte de la función que no son valores enteros. Por supuesto, puedo aproximarme de lado y lado a esos valores que estamos estableciendo. Por ejemplo, del otro lado podría decir, mire, quiero acercarme a menos 0.5. Entonces podría tener que el C de menos 0.5 pues es igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre 0.5 más 1, que esto me daría pues 0.5 más 1, pues estaríamos estableciendo que es 1.5, 1.5 dividido 1 dentro de 1.5, pues me va a dar el valor de, perdón, no es 1.5 positivo, sino que es negativo, lo que es menos 0.5 más 1 me va a dar el valor de 0.5. 1 dividido entre 0.5 es 2, por menos 1 me va a quedar como menos 2. Puedo tener, por ejemplo, el valor de, acercándome más a menos 1 del lado derecho, por ejemplo, el valor de menos 1.25, que estaría solo un cuarto de unidad de ese espacio, y ese esquema de intercambiar o de evaluar de menos 1.0, menos 1.25 dentro de mi función me daría que menos 1 sobre menos 1.25 más 1, pues me va a dar un valor de ¿cuánto? Mire, es 1 partido 0.25, va a ser 4 por menos 1, pues nos queda como valor de menos 1.25 el valor de 4. De la misma forma podríamos acercarnos todavía más del lado izquierdo y decir que voy a evaluar para menos 0.75. Si evaluamos para menos 0.75, voy a cambiar aquí un pedacito, ya no me cabe otra, así que lo voy a poner sobre el mismo, que es C igual a menos 0.75, pues va a ser igual a ¿cuánto? A menos 1 sobre menos 0.75 más 1, que me quedaría menos 0.75 más 1 es 0.25, 1 partido 0.25 es 4, por menos 1 me quedaría como menos 4. ¿Qué significa estos valores que estamos encontrando acá? Que observemos que no son valores que van de entero en entero, sino que estoy agregando tantos valores como creo que necesarios en mi tabla para construir el bosquejo de mi gráfica. Bueno, si lo vemos en ese espacio, cuando
Dijimos que nos acercamos un medio, es decir, a menos 3 medios, es menos 1.5, pues obtuvimos que el valor de CDT era 2. De la misma manera, cuando nos acercamos a 0.5, pues el valor de CDT era 2, como lo establecimos en la tabla anterior. Mire, cuando me acerqué un poco más y me acerqué a menos 1.25, pues entonces obtuve que el valor de CDT era 4. Cuando me acerqué al valor de 0.75 por el otro lado, obtuve que el valor de CDT era menos 4. De esa forma, si nos seguimos acercando más y más al valor de menos 1, vamos a establecer que nuestra gráfica, mientras nos acercamos al valor de menos 1 por la izquierda, sigue tendiendo rápidamente hacia arriba. ¿Qué significa eso de que siga tendiendo rápidamente hacia arriba? Básicamente dijimos que cuando se hacía el valor de menos 1, mi función se indefinía. ¿Por qué se indefine? Porque este valor rápidamente tiende al infinito positivo cuando estamos yendo por la izquierda de menos 1. Pero cuando estamos yendo por la derecha de menos 1, observemos que pasa un elemento diferente, en donde mientras más nos acercamos a menos 1 desde el lado derecho, pues vamos a tender que nuestra gráfica va a tender a irse, pero hacia el infinito negativo. Bueno, recordarán que dijimos que no tocábamos el eje T, que podíamos acercarnos tanto como quisiéramos al eje T sin llegar a tocarlo. De la misma forma, vamos a tender al infinito positivo acercándonos tanto como querramos a menos 1, como al infinito negativo acercándonos tanto como querramos a menos 1, pero no vamos a llegar al punto en donde se establece el valor de menos 1, porque ese valor de menos 1 dentro de nuestra gráfica simple y sencillamente no existe porque es un valor infinitamente grande o infinitamente pequeño. Como vemos en este espacio, pues estamos analizando elementos en donde, por qué el valor en donde el denominador de una función no se toma en cuenta como parte de mi dominio, porque evidentemente no existe un valor de rango o contradominio que sirva de contraparte para ese valor, ya que tiende al infinito positivo o tiende al infinito negativo. Y en último caso, pues en todo podemos observar una gráfica de una función que contiene este tipo de circunstancias en donde pues vamos a excluir los valores en donde los valores en donde hagan que mi denominador se haga cero porque no son parte del dominio y por ende no son parte de la función ni tampoco de la gráfica que estamos observando de esta función en donde t más 1, pues el valor de t igual a menos 1, lo estamos exceptuando, lo estamos quitando del dominio de nuestra función particular.